Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría seguir hablando de las series de Fourier-Bessel y para comenzar, en el video pasado nosotros calculamos la norma al cuadrado de la función de Bessel en tres casos, así que me gustaría empezar con un resumen de los resultados del video pasado. Entonces, las series de Fourier-Bessel de una función f que está definida en un intervalo real abierto desde 0 hasta b, está dada de la siguiente manera. Es decir, a f definida en este intervalo la podemos representar de la siguiente manera, que es la suma desde igual con 1 hasta infinito de ciertos coeficientes c sub i por las funciones de Bessel, la función de Bessel de orden n, evaluadas en alfa sub i por x, ¿de acuerdo? Entonces, estos coeficientes los podemos calcular según tres casos. Entonces, en el primer caso, los coeficientes van a estar dados por esta igualdad, donde, como lo podemos notar aquí, la norma al cuadrado ya tiene una expresión específica. ¿De acuerdo? Entonces, este es el caso número 1, donde los alfa sub i están definidos por j sub n evaluado en alfa por b igual con 0. Muy bien, entonces tenemos que f de x para el caso 2 es igual a la suma desde igual con 1 hasta infinito de c sub i por j sub n, la función de Bessel, evaluada en alfa sub i por x, donde estos coeficientes c sub i están dados de la siguiente manera. Aquí nosotros notemos que ya no tenemos esta norma al cuadrado, simplemente tenemos 2 alfa sub i elevado al cuadrado y está dividido por esta expresión, que es lo que en este caso representa la norma al cuadrado, por la integral desde 0 hasta b de x por j sub n de alfa sub i por x por la función multiplicada por la función que nosotros queremos representar. Bien, y así obtenemos estos coeficientes. Y de hecho los alfa sub i están definidos por h por j sub n de alfa por b más alfa por b por la derivada de la función de Bessel evaluada en alfa por b igual con 0. Y el tercer y último caso, recordemos que era un caso particular de la situación 2. Entonces vamos a tener que f de x es igual a c1 más la suma desde igual con 0 hasta infinito de c sub i por j0 multiplicado por alfa sub i por x, donde c1 está dado por 2 entre b al cuadrado por la integral desde 0 hasta b de x, que es una función de peso, por f de x de x. Y bueno, los c sub i's en los otros casos es igual a 2 entre b al cuadrado por la integral desde 0 hasta b de j sub 0 evaluado en alfa sub i por x por f de x, donde los alfa sub i están definidos por j sub n de alfa por b igual con 0. Muy bien, entonces esto resume los tres casos para la norma cuadrada que nosotros analizamos en el video pasado. Bien, entonces vamos a ver cómo es la convergencia de una serie de Fourier-Bessel, o qué ingredientes, qué requisitos necesita cumplir una función para que la podamos representar por medio de una serie de Fourier-Bessel. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que estos requisitos no son particularmente restrictivos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este teorema, si f y f' son funciones continuas a trozos en el intervalo abierto desde 0 hasta b, entonces la expansión de Fourier-Bessel de la función f converge a f de x en cualquier punto donde f es continua y converge al punto promedio, es decir, al límite de f de x por la derecha más el límite de f de x por la izquierda entre 2 en ese punto donde f es discontinua. Entonces, en este caso podría sonar bastante complicado, pero supongamos que tenemos un eje cartesiano, ¿no? Entonces vamos a tener aquí desde 0 hasta cierto intervalo b. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos alguna función
que tiene una discontinuidad en, digamos, en un medio. ¿Sí? Es una función que es discontinua en un medio. Entonces, lo que nos está diciendo esta última parte de que converge al punto medio, al punto promedio, es que la serie de Bessel-Fourier va a converger precisamente a este punto que se encuentra a la mitad del límite por la izquierda de la función y el límite por la derecha de la función, ¿sí? Entonces, por aquí va a pasar esta función, ¿sí? En un punto donde f es discontinua, dado que aquí estamos diciendo que solo necesitamos que las funciones sean continuas a trozos en el intervalo desde 0 hasta b. Aquí tenemos dos trozos donde esta función es continua. Bien, entonces hablemos ahora de la expansión en una serie de Fourier-Bessel y me gustaría presentar un ejemplo para que todo esto no quede únicamente en teoría. Entonces el ejemplo dice, expande la función f de x igual con x en el intervalo que va desde 0 hasta 3 en una serie de Fourier-Bessel, utilizando funciones de Bessel de orden 1 que satisfacen la condición de frontera j sub 1 evaluado en 3 alfa igual con 0. Entonces aquí ya tenemos la condición de frontera. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, vamos a utilizar el caso 1 de las series de Bessel-Fourier, donde los coeficientes simplemente se obtienen al sustituir b igual con 3. Entonces vamos a tener que estos coeficientes de Bessel-Fourier, c sub i, es simplemente sustituir en la fórmula que presentamos para el caso 1. Aquí se cumple el caso 1. Entonces vamos a tener esta fórmula que es el producto de esta división con esta integral. Esta es muy fácil de obtener con la fórmula que acabamos de presentar del caso 1. Entonces, para evaluar la integral simplemente tomamos t igual a alfa sub i por x. La derivada de x va a ser la derivada de t entre alfa sub i y x al cuadrado es igual a t al cuadrado entre alfa sub i al cuadrado. Y utilizamos la relación diferencial recurrente para la función de Bessel de primer tipo. ¿Sí? Entonces, esta relación la he mostrado ya en los videos anteriores, donde se deriva este producto con respecto a x y obtenemos esta relación recurrente aquí y la vamos a utilizar en esta forma, en este caso particular. Entonces vamos a tener la derivada con respecto a x de t al cuadrado por la función de Bessel de orden 2 en t, que va a ser igual a t al cuadrado por la función de Bessel de orden 1 en t. Y bueno, utilizando esta relación obtenemos la siguiente relación. ¿Sí? Entonces, nosotros aplicamos esto a la derivada y con esto obtenemos que es 2 entre alfa sub i al cuadrado por la función de Bessel de orden 2 evaluada en 3 alfa por i. Entonces, la expansión deseada, dado que ya tenemos los coeficientes, es de la siguiente manera. F de x es igual a 2 por la suma desde igual con 1 hasta infinito de 1 entre alfa sub i por la función de Bessel de orden 2 evaluada en 3 alfa sub i por la función de Bessel de orden 1 evaluada en alfa sub i por x. Bien, y con esto concluimos el primer ejemplo de este video. Así que pasemos a otro ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente, expande la función f de x igual con x, donde x está definida en el intervalo abierto desde 0 hasta 3, en una serie de Fourier-Bessel, utilizando funciones de Bessel de orden 1 que satisfacen la siguiente condición de frontera. Muy bien, entonces este ejemplo es muy similar al ejemplo anterior, con la diferencia de que la condición de frontera es diferente. Entonces, como acabo de mencionar con respecto al ejemplo anterior, en este caso lo único que cambia en la expansión es el valor de la norma cuadrática, dado que estamos utilizando una condición de frontera distinta. Entonces, al multiplicar la condición de frontera por 3, nosotros obtenemos esta expresión de aquí. ¿Sí? Aquí algo interesante de este ejemplo es que pues, hubo que hacer una pequeña manipulación a la condición de frontera para lograr clasificar esta condición de frontera en uno de los 3 casos que mostramos para estas series de Bessel. Y bien, ahora en la forma que está la condición de frontera, tenemos una condición de frontera en el caso 2.
¿sí? De las series de Fourier Bessel, que era de este tipo, ¿no? Entonces, es de este tipo cuando h es igual a 3, b es igual a 3 y n es igual con 1. Así que la serie de Bessel Fourier se obtiene precisamente sustituyendo en las fórmulas que mostramos en color azul al inicio de este video, donde los coeficientes van a estar dados por medio de esta expresión que nosotros tenemos aquí. Y por último, nosotros vamos a tener que f de x es igual a 18 por la suma desde igual con 1 hasta infinito de este cociente que nosotros tenemos aquí, multiplicado por la función de Bessel de orden de primer tipo, de orden 1, evaluada en alfa sub i por x. Y con esto concluimos el segundo ejemplo de este video. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.